que estoy grabando esto, tengo una ventana al lado de mí que me muestra algunas estrellas que a mi vista parece que parpadean y probablemente desaparecieron hace millones de años luz. Pero justo en el momento en que volteé a verlas, pudimos coincidir por un momento en la inmensidad del espacio-tiempo. Pero entre esas estrellas, en este momento, aunque yo no las vea, están haciendo más en el universo, en nuestra galaxia, la Vía Láctea, que contiene aproximadamente 200.000 a 400.000 millones de estrellas más. Y entre esas estrellas se encuentra nuestra hermosa roca flotante, la Tierra, que nos protege de la hostilidad del espacio. Hostil para nosotros, pero quién sabe si para otros tipos de vida. O bueno, ¿acaso hay otros tipos de vida? ¿Estamos solos en el universo? La respuesta es que realmente no lo sabemos. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio en el que hablaremos sobre la vida extraterrestre. Es que hace unos días les hice unas preguntas en Instagram para sacar un poquito de la opinión general de un grupo de personas. Y creo que en general todos coinciden en que sí hay vida extraterrestre. Diferentes formas de vida, no necesariamente una vida inteligente. Otros piensan que sí hay vida inteligente. Algunos piensan que jamás nos hemos comunicado y otros que sí. Hay muchas opiniones y todas son muy interesantes. A mí me surgió mucho esta duda porque recientemente en abril de 2022 leí una noticia de que se había encontrado la pieza que faltaba para apoyar la hipótesis de la panspermia. Esta hipótesis señala que los elementos que constituyen la vida vinieron del espacio y no se originaron en este planeta, pues anteriormente ya se habían hallado en meteoritos algunas de las bases nitrogenadas necesarias para constituir el ADN y el ARN, purinas y pirimidinas. Ya se habían encontrado en algunos meteoritos las purinas, pero todavía faltaba encontrar de las pirimidinas. Solo se había hallado el uracilo y faltaba encontrar las otras dos piezas que eran la citosina y la timina. Y con esto ya se tenía completo los dos bloques de bases nitrogenadas que son necesarias para que se constituya el ADN y el ARN, que son nuestros códigos que nos identifican, que contiene toda nuestra información genética como seres humanos. Y esto hizo que se apoyara mucho más esta hipótesis de la panspermia. Las condiciones que permitieron la vida vienen del espacio, no surgieron aquí en la Tierra. Pero sin duda esto nos hace preguntarnos más si se pudo dar la vida humana en la Tierra con estos elementos que estaban en los meteoritos en el espacio. ¿Por qué no se puede dar esta vida en alguna otra parte del universo? Cuando yo supe esto, cuando yo leí esta noticia, me pareció muy bonito y fascinante que sí, somos pequeñas partículas del espacio. También está la teoría de que qué tal si ese meteorito que eventualmente extinguió a los dinosaurios contenía todo esto que provocó la vida en la Tierra, después la vida humana. De hecho sería bastante posible, pero me pareció interesante este pequeño dato. La Tierra tiene 4.000 millones de años. El espacio es hostil. Y claro que no podemos saber si más allá de lo que está cerca de nosotros hay vida, pues está a miles y millones de años luz. Y aproximadamente hay vida en la Tierra desde hace unos 3.600 millones de años. Vida humana inteligente más o menos hace unos 250.000. Y recientemente, con una tecnología que nos permita comunicarnos apenas un siglo,
Entonces somos una fracción muy, muy pequeña. Incluso si en algún momento haya habido una vida extraterrestre inteligente que haya venido en algún momento, tal vez hayan venido y nosotros todavía ni siquiera existíamos. Realmente no lo sabemos. Pero vamos a comenzar hablando sobre la paradoja de Fermi, que básicamente plantea esto. ¿Estamos solos? ¿Por qué no nos hemos comunicado? Creo que esa es la principal interrogante. Si realmente hay vida, ¿por qué no nos hemos comunicado? ¿Por qué no los hemos visto? Bueno, la paradoja de Fermi plantea esta pregunta que se hizo Enrico Fermi, quien dijo: ¿nunca se han preguntado dónde está todo el mundo? Al preguntarse por qué no nos habíamos comunicado aún con una vida extraterrestre. Si nosotros podíamos empezar a comunicarnos, ¿por qué nadie había llegado? ¿Estábamos solos? Él hizo cálculos, se puso a analizar las probabilidades de que hubiera una vida y que, según él, ya debía haber habido una comunicación. ¿Por qué no había ocurrido eso aún? A él le parecía raro que no nos hayamos contactado aún con extraterrestres. Así que planteaba dos explicaciones a esta paradoja. Hay una opción. La uno, sí estamos solos en el universo y no existen otras vidas inteligentes. Por varias razones. Puede ser los llamados filtros, que son filtros de cierta forma naturales que van ocurriendo. Llega un punto en una civilización en la que ya no avanza más y se destruye a sí misma, se va destruyendo. O también surgen otras cosas, situaciones como, no sé, enfermedades o situaciones en el universo que hacen que ésta se destruya, simplemente ya no avanza. Entonces, en algún punto, aunque haya habido una vida extraterrestre, esta desapareció y no logró pasar estos filtros. Y esto también lamentablemente plantea que también nosotros podríamos estar en ese proceso en el que ya no podríamos seguir avanzando, porque nosotros estamos destruyendo al planeta y las enfermedades, la contaminación, las guerras. Realmente hay muchos factores que podrían hacer que el mundo dejara de ser lo que es. Así que esta es la primera explicación. Si hay o si hubo en algún momento alguna civilización extraterrestre, pero no se logró hacer este contacto, no llegaron a ese punto, no pasaron los filtros. Y la segunda explicación es que no estamos solos, pero es muy difícil saber o establecer una comunicación por el poco tiempo que ya mencioné que llevamos aquí y por los años luz que tenemos entre todo el universo, entre la Tierra y todos los demás elementos que constituyen el universo. Los años luz no nos permitirían comunicarnos, aunque quisiéramos. O también puede ser que tal vez no estamos tan avanzados para poder comunicarnos, aunque quisiéramos. Realmente lo que llevamos de comunicación ha sido un gran avance para la humanidad, pero en cuanto a la inmensidad del tiempo y de la existencia de la Tierra y de la galaxia, es una cosa muy pequeña. También puede ser, y esta teoría me pareció muy interesante, que simplemente sí estén ahí o incluso estén entre nosotros, pero nosotros no sabemos porque no los entendemos, porque no los conocemos, porque nuestra lógica humana no es capaz de comprender la forma de existencia de los extraterrestres. Por ejemplo, nosotros con las hormigas no podemos comunicarnos con ellas, no somos capaces de generar una conversación. Ellas no son conscientes de eso, ellas no saben, sienten que estamos ahí tal vez, pero no son conscientes porque su forma de existir no es igual a la nuestra y nosotros tampoco somos capaces de comprenderlas, porque de ninguna manera ellas tienen la misma capacidad de conciencia y de inteligencia que nosotros. Así que eso podría ser lo mismo con los
extraterrestres, o que simplemente estén ahí pero no haya un interés por generar una comunicación, precisamente por lo mismo, porque quizás no hay un mismo nivel de inteligencia, de interés, de conocimientos, de conciencia. Yo he visto bastante que en el mundo, en la comunidad científica, sí se cree que es muy difícil que se desarrolle la vida, que las probabilidades de nuestra existencia no son tan altas, y que tampoco es descabellado pensar que somos los únicos, y el universo, bueno, el espacio, al ser un sitio tan difícil de generar una vida, al menos como la nuestra, y el tiempo, todo esto es un cúmulo de circunstancias, es difícil que se desarrolle una vida. Sin embargo, no es imposible. Con esto podemos ver que sí es muy antropocentrista pensar que somos los únicos, aunque las probabilidades sean muy bajas. No es imposible. Todo esto está desde nuestros conocimientos como humanos. No sabemos si hay algún tipo de vida que nosotros no comprendamos. Como mencioné antes, que no seamos capaces de saber que están ahí, de ver, de sentir, de escuchar, de comprobar. Al ser tan diferentes, simplemente no los entendemos y no va a haber una posibilidad de que haya comunicación. Y mientras estaba investigando sobre esto, me topé con algo que se llama la evolución convergente. La evolución convergente habla sobre las diferentes mezclas que existen en la evolución de alguna especie, que al final, aunque estén en diferentes sitios, en diferentes localizaciones geográficas, puede que al final converjan, es decir, hay una especie de algún animal en una parte del mundo, y en el otro lado del mundo surge una especie similar que al final convergen aunque no estén en el mismo sitio. Esto podría ocurrir en el espacio, y si agregamos lo que mencioné al inicio de que en el espacio están las bases nitrogenadas que permiten que se constituya el ADN y el ARN, podría ser altamente probable que existan extraterrestres y que sí tengan características físicas parecidas a las nuestras. Al menos desde el punto de vista científico, no hay nada que nos pueda decir si esto es así. Y es que hay muchas cosas que se han desmentido. Por ejemplo, recuerdo mucho lo de las señales del espacio, muy interesantes, que a veces uno lee como señales extraterrestres del espacio y uno piensa que se están comunicando con seres inteligentes, y no. Hace un tiempo, bueno, de hecho desde hace mucho tiempo se han captado señales de radio, y estas señales de radio que vienen de millones de años luz y que muchas veces son estrellas de neutrones que causan, colapsan y causan ciertas ondas que llegan aquí. De hecho, me salió una noticia de que recientemente se recibió una señal proveniente de una galaxia lejana a miles de millones de años luz. Creen que puede venir de algún magnetar, que son estrellas de neutrones que giran rápidamente y producen este efecto que llega hasta la Tierra en señales. Y que esta última fue muy curiosa porque la frecuencia el patrón que seguía, el tiempo que seguía era de 3 segundos, y este patrón era muy similar al del latido del corazón. Sigue siendo bonito porque al final pues es como, sí, es el latido del corazón y nuestro corazón late, pero al final nosotros, como ya mencioné, estamos constituidos de elementos extraterrestres. También está, por ejemplo, el tema de las pirámides de Giza, que muchas personas pensaban que los extraterrestres habían influido en algo, pero que también ya se demostró cómo es que las personas pudieron construir estas pirámides. Estaba recordando esta otra teoría de que los extraterrestres somos nosotros del futuro. Hemos viajado a años luz. Tal vez nosotros mismos estamos tratando de comunicarnos con los nosotros de ahora. Y
por los años luz no se logre concretar esa comunicación, pero que ahí estemos. Y también, no sé, en algún momento leí una nota que decía cómo iba a evolucionar el ser humano. Supuestamente nuestros ojos iban a ser más grandes, nuestro cerebro también, nuestras mandíbulas se iban a hacer pequeñas también, y muchos pensaban que tenían ciertas coincidencias físicas con el extraterrestre típico que tenemos imaginado, ¿no? Cabeza grande, ojos grandes y una barbilla, un mentón más pequeño. No la descarto, me agrada. No se ha podido establecer una investigación bien en cuanto al fenómeno extraterrestre. Se está comenzando poco a poco como a agregar, pero no, como no hay evidencia, no se puede. Realmente no hay evidencia, o de cierta manera lo están ocultando. Yo pienso que sí sería probable que se ocultase, principalmente porque creo que nosotros como seres humanos en este momento al menos no estamos preparados para establecer un tipo de comunicación con una vida extraterrestre inteligente, porque estamos haciendo un caos este planeta de por sí, entre países, entre gente de un mismo país. Hay mucho racismo, mucha xenofobia, mucha homofobia, hay muchas cosas en el mundo, y también mucho maltrato animal, como para que las personas quieran hacer una relación cordial con seres extraterrestres. Creo que las personas, si hubiera algo así, las personas caerían en un caos, en una crisis, en un pánico, más o menos con lo que ocurrió en la pandemia. Creo que no serían capaces de mantenerse serenos. Así que sí creo posible que pudieran ocultarlo, más que nada para mantener como esa calma, ese orden en el mundo. Y es que han habido muchísimos casos de avistamientos ovni, de avistamientos, de abducciones incluso. Son experiencias, son anécdotas que difícilmente vamos a poder saber qué fue realmente, qué ocurrió, pero que están ahí y que existen al final. Que creo que van a existir, y va a existir esta incógnita de estos seres. Por ejemplo, el incidente de Roswell, un incidente muy famoso que ocurrió en Nuevo México en el año de 1947, cuando supuestamente un ovni chocó en una granja. Estos restos de ovni quedaron ahí. No se supo qué ocurrió, no se supo. Muchos dicen que ocultaron, que hay documentos clasificados en los que ocultaron toda esta información. Otros dicen que no, que se trató de otra cosa. Realmente es como el primer caso muy importante que comienza a establecer esto del fenómeno extraterrestre. Fue en 1947. Después empezó a hablarse mucho más de estos temas y escaló hasta el área 51. Yo recuerdo mucho que hace 3 años, en 2019, se habló de que en el área 51, iban a ir varias personas al área 51 a ver qué había, qué ocurría, que iban a entrar. Y se empezó a hablar mucho de qué hay en el área 51. Y les voy a hablar un poco sobre Bob Lazar, que fue un trabajador que él contó que fue al área 51, que supuestamente iba a trabajar ahí. Él comenzó a trabajar en el año de 1988 y dejó de trabajar en el 89. Y él asegura que trabajó ahí, que iba a analizar naves, pero él pensaba que iba a analizar naves, pues de aviones militares, cosas así, pero que al final vio que tenía que analizar naves ovni, objetos voladores no identificados. Obviamente sabemos que ovni no necesariamente significa extraterrestre, pero Bob Lazar dice que él llegó a ver a los extraterrestres y que eran grises porque tenían reuniones con ellos. Al sentirse amenazado por el gobierno, él dijo: ¿saben qué? Voy a decirlo, y contó en una entrevista esto. Pero después
después de esto empezaron a decir que era mentira, que estaba loco. Y entonces cuando revisaban todos sus documentos, su historial, se daban cuenta que él no había estudiado en las universidades en las que se supone que había estudiado. Así que dicen que esto fue como una estrategia para desprestigiarlo y quitarle credibilidad. Y de esa manera pues le quitaron todos los nombres, los títulos que ya tenía en sus estudios. Me parece que este es el caso que hizo que se empezara a poner los ojos en el Área 51, el que hizo que las personas empezaran a generar más estas teorías conspirativas sobre que el Área 51 era un área donde había experimentos extraterrestres. Llegando a este punto, ya sabemos que hay personas que han visto o que se han llegado a comunicar con seres extraterrestres. Ahora, en este episodio les traigo a una invitada que nos va a contar de manera exclusiva su experiencia. Una experiencia muy extraña, una experiencia que no sabe muy bien qué es lo que fue, lo que ocurrió. Así que vamos a escuchar con atención y yo sé que ustedes siempre son muy respetuosos en los comentarios, pero sí les pido que sean muy respetuosos de acuerdo a estas anécdotas y que cualquier duda o experiencia que ustedes también quieran compartir, bueno, son libres de compartirlas como siempre con respeto en los comentarios. Así que vamos a darle la bienvenida a mi invitada del episodio de hoy. Hola, bienvenida al podcast Pensando en Voz Baja. Espero te encuentres muy bien y bueno, el micrófono es tuyo y puedes sentirte libre de contarnos y describirnos un poco acerca de tu experiencia. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, la experiencia, no sé si todavía sí es experiencia o fue sueño, ocurrió en el año de 1971 aproximadamente, hace ya algunos ayeres. Y fue que me vi de repente en una mesa de metal y alrededor mío había muchas personitas pequeñas hablando entre sí y viéndome. Estaban vestidos como si fueran médicos o traían algunos instrumentos en la mano y vestidos todos como de azul. Y esas personas, bueno, no eran personas, yo los veía como extraterrestres, humanoides o no sé qué eran. Eran muy pequeños y eran de color gris y su cabeza no estaba cubierta con piel, se veía el cerebro, como palpitaban sus cerebros, se les veían abiertos y transmitían un aroma muy peculiar que aún en ese tiempo lo percibo o lo siento como era el aroma que ellos tenían. Entre ellos se comunicaban con murmullos y pues yo nada más los veía y me sentía con miedo. ¿Y cómo era ese olor? Es un aroma que no podría explicar muy bien, pero estaba como si fuera masa o no sé, algo parecido a la masa, pero es un aroma que quedaba muy penetrante en mi nariz. Esas personitas me daban miedo, eran chiquitas. No podría decir de qué tamaño, pero yo las veía pequeñas y yo me veía sobre la mesa esta de metal. Me daban miedo, me daban inseguridad por verlas, que entre todos ellos se cuchicheaban, hablaban. No entendía yo nada, pero me daban miedo. Y en este momento, ¿qué piensas que pudo haber sido esa experiencia? Pues bueno, para empezar, esta experiencia o esa situación que viví, o que pues, creo yo que la viví, nunca se la había querido contar a nadie. Hasta hace unos 10 años, tal vez 15, que le empecé a contar. Porque me daba miedo platicarlo. Pienso que lo viví, porque a esa edad yo era muy pequeña, tendría unos 5 o 6 años. Y en esa época no había algo que pudiéramos relacionarlo con que lo hubiera soñado, porque no había nada con que lo pudiera relacionar. Y de hecho cuando la platico me da escalofrío de pensar y de recordarlo. Se siente una sensación de miedo, de inseguridad.
Bueno, me gustaría saber si alguien más ha tenido ese tipo de experiencias como la que yo viví. Pues me gustaría que lo comentaran. Sí, la verdad es que es muy interesante lo que nos cuentas, sobre todo porque en ese entonces no había manera de que, bueno, no estaban muchas de las grandes películas que conocemos de extraterrestres. De hecho, fue después, justo después de lo que nos cuentas, por allá de los 80s. Y bueno, sí, espero que nos cuenten en los comentarios qué opinan, que si han tenido experiencias así, experiencias similares. Sé que también tienes una experiencia sobre el fenómeno OVNI. ¿Nos podrías contar un poco sobre eso? Sí, esa fue hace poco. No me acuerdo, como en el 2010 podría ser. Íbamos viajando en un auto particular con unos conocidos y de repente vimos en el horizonte, se veía un cilindro que giraba sobre su propio eje. Era como un rombo que giraba sobre su propio eje. Era color gris, color metálico, como gris se veía, y estaba suspendido en el aire. Lo vimos así como repentinamente. Todos los que íbamos en el vehículo, íbamos 4 personas, y cuando detuvimos el auto para verlo, ya no lo vimos, se desapareció por completo. Y era muy grande. ¿No tenía luces? No se veía ninguna luz, no. Nada más recuerdo que giraba sobre su propio eje y estaba suspendido, pero era enorme. Bien, pues muchas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy y tenernos la confianza para contarnos estas experiencias. Muchas gracias una vez más por estar aquí. Gracias por la invitación. Hasta luego. Hay cosas que, aunque a veces uno quiera darles una explicación, son cosas muy extrañas, muy precisas. Es muy intrigante el preguntarse qué fue eso. Todas las experiencias extraterrestres que han tenido muchas personas son muy intrigantes y fascinantes a la vez. Pero creo que es muy complicado a veces definirlas porque, según muchas de las personas que creen fielmente en estos seres extraterrestres, hay muchísimas razas e incluso hay unas que son más hostiles que otras. Pero el hecho de que no tengamos como imágenes de estos seres me hace pensar que podría ser podría tratarse de una comunicación más mental. Creo que eso podría ser. Sin embargo, de lo que sí tenemos bastantes videos casuales de personas que tienen encuentros es de ovnis. No sé, supongo que ustedes vieron hace unas semanas, bueno, hace casi un mes, que se dieron muchos avistamientos alrededor del mundo. Se dieron algunos avistamientos, por ejemplo, en Tijuana y San Diego. Eran como bolas color amarillo que giraban y de repente como que se juntaban y se incorporaban y parecía que era uno solo. Muy extrañas. Y sí, se han dado muchas últimamente. Muchísimos de estos avistamientos. Esto conecta al tema de Blue Beam, que yo no tenía ni idea de esto, pero supuestamente el proyecto Blue Beam es un proyecto que consistiría en colocar hologramas de ovnis para hacer creer a las personas que están viéndolas realmente, y de esta manera hacer como un control religioso, ideológico. No sé la verdad que tanto les convenga esto. Creo que ya estamos bastante controlados con el celular y las redes sociales. Como que siento que no tendría mucho sentido sí el controlarlo, pero el control ya lo tienen con internet. Ya tienen de muchas maneras el control. No creo que hacer ver a las personas esto les ayude, les sirva, porque al final siempre va a haber escépticos. Eso queda en consideración de ustedes. Ustedes tienen la última palabra. ¿Qué opinan de este tema? ¿Qué opinan de los extraterrestres? Creo que todos estamos de acuerdo en que definitivamente hay vida extraterrestre. Inteligente o no, nos hayamos comunicado o no, estén entre nosotros o no, no lo sabemos. Hay muchas preguntas
muchísimas preguntas y respuestas. Poco a poco vamos resolviéndolas, poco a poco vamos respondiéndolas. Espero que eventualmente algún día el ser humano pueda lograr salir de este bucle en el que está viviendo, porque al final pues la tierra en la que estamos está en riesgo. Así que espero que podamos como seres humanos llegar a ese punto de saber y poder responder todas estas preguntas, independientemente de la respuesta que sea, pero que podamos tener respuestas. Espero que les haya gustado este episodio.